estimados participantes, sean bienvenidos a otra actividad más de la Academia Ambiental. En esta ocasión, pues estaremos impartiendo lo que es un eco-webinar en el tema de derecho ambiental sin conceptos estancos. Pues como ustedes saben, hemos estado tratando lo que son diversos eco-webinar respecto a este tema de derecho ambiental, así que sean bienvenidos a seguir aprendiendo sobre este tema. Pues en esta ocasión nos acompaña nuevamente el Sociotec MMA ICA y nuestro expositor es el licenciado Edgar Menéndez. El licenciado nos ha apoyado mucho tanto en eco-webinars como en el Diplomado de Cumplimiento Legal Ambiental. Él nos ha brindado una amplia transferencia de sus conocimientos, así que estamos muy agradecidos tanto por parte del centro como parte de la Academia Ambiental por su participación constante y por estas capacitaciones que él nos brinda. Entonces, sin más, licenciado Edgar, le concedo el espacio. Muy buenos días a todos. Pues hoy sí que me agarraron en el tráfico, pero bueno, al final lo importante es que los logremos conectar en donde estemos, ¿verdad? El conocimiento se puede trasladar en donde estemos. Lo importante pues es que cada quien de nosotros nos podamos conocer tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista académico. Y siempre que hablamos del derecho ambiental, pues en las diferentes casas de estudio de las cuales yo participo, entre ellas pues ya a nivel de maestría y a nivel de licenciatura, yo siempre le lanzo una pregunta, ¿verdad? Una pregunta bien, a veces sutil, pero una pregunta importante. Y en este foro, pues yo entiendo que hay también ingenieros ambientales, hay técnicos ambientales, hay gestores ambientales, hay consultores ambientales, etcétera. Y siempre hablamos de medio ambiente. Pero abro el foro con la siguiente interrogante. ¿Será que existe alguna diferencia o si bien son sinónimos cuando hablamos nosotros de medio ambiente? A ver, ¿qué me puede decir el foro al respecto de esa pregunta? Pueden a viva voz decirlo sin ningún problema, no hay ningún inconveniente. A ver, ¿qué me pueden decir? Si no lo hacemos democráticamente. Veamos, está por ahí conectada Alejandra Escalante, que nos pueda decir, ¿cuál es la diferencia entre medio ambiente? Si es que hay diferencia. ¿Me escuchan, perdón? Sí, lo escuchamos, licenciado. Le saluda Jesús Toc. Va, perfecto. Yo estaba viendo si estaba por ahí conectada Alejandra, pero bueno, si no, Jesús, a ver, ¿cuál es la diferencia, Jesús? Si es que hay diferencia entre medio y ambiente. Pues la verdad, yo lo entiendo más bien como redundancia entre medio y ambiente, porque al final el ambiente también es el medio, ¿verdad? Donde estemos, eso puede variar independientemente de donde estemos. Ahorita usted que está en su vehículo, su ambiente es el vehículo, pero si estuviera en un bosque, su ambiente va a cambiar y ese es el mismo medio también. Excelente, buenísimo. Entonces, Jesús dice que al final son sinónimos, ¿verdad? A ver, ¿quién más nos pudiera decir cuál es la diferencia entre medio y ambiente? Si es que hay una diferencia. O si alguien considera que es lo mismo, pues libremente puede decir que es lo mismo. A ver, no sé si ya se logró conectar a Alejandra, si no Ángel, Solórzano. Buenos días, sí, estoy conectada. Perfecto. Alejandra, ¿cuál es la diferencia entre medio y ambiente? Si es que hay diferencia. A ver, ¿qué opina? Perdón, se me está cortando, no sé si me escuchan. Sí, le escuchamos perfectamente. Perfecto. Creo que yo soy estudiante de tercer año de ingeniería ambiental y creo que he escuchado cosas similares que son redundantes y al mismo tiempo el ambiente es un ser completo, no es a medias para llamarlo medio ambiente. Ok, perfecto, muy bien Alejandra, excelente. Vamos a ir viendo que esa es la parte técnica, ¿verdad? Y como futuros ingenieros ambientales, ¿verdad? Podemos ir viendo que pueden haber diferentes formas de poder interpretar. Gabriela tiene levantada su mano. A ver, Gabriela, ¿qué nos puede decir al respecto? Para mí realmente el medio pues son las condiciones externas que nos rodean y el ambiente pues es lo que está cercano hacia donde yo estoy.
Ok, muy bien, Gabriela, excelente. Entonces, ahorita casi todos nos han dicho que, o podríamos decir que es un 50-50% entre las personas que consideran que es sinónimo y otras personas que consideran que es redundante, otras personas que consideran que sí son distintos. ¿Alguien tiene alguna teoría distinta o que nos pueda decir, yo considero que es diferente por este motivo? A ver, vamos a escuchar a las últimas dos personas. Veamos si está Rodrigo Palomo por ahí. ¿Está por ahí Rodrigo Palomo conectado? O Delmi Garrido, cualquiera de los dos que nos digan cuál es la diferencia, si es que hay una diferencia entre uno y otro. Buenos días, Delmi Garrido les saluda. Tengo entendido no es lo mismo, es diferente. Ambiente se refiere a la flora, a la fauna, y el medio, pues, es el donde nosotros nos movemos, es nuestro sitio o nuestro entorno. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a decir que la clase del día de hoy concluyó con que la mitad considera que sí es sinónimo y la otra mitad dice que no, que es algo diferente. Bueno, pues les voy a contar la historia de por qué es que nosotros, dentro de nuestra constitución política, imagínense desde dónde viene esa cuestión. Y cada vez que se recuerden de la clase o cada vez que hablen de derecho ambiental, se van a recordar de mí, porque van a decir, puchis, pero es que en todas las leyes está diferente redactado. Pero bueno, nuestra constitución separa medio ambiente, pero hay algunas legislaciones muy específicas que lo ponen junto, lo conjugan, medio ambiente. Y la doctrina nos señala, porque mucho del derecho ambiental nacional nace de lo internacional para insertarse dentro del ordenamiento jurídico interno. Entonces imagínense con una pregunta tan sencilla, ¿hasta dónde vamos a llegar, verdad? Pero desde el punto de vista de la doctrina, el término medio ambiente es un error de traducción, ¿verdad? De el término anglosajón, que es environment, ¿verdad? Environment, cuando se hizo la traducción al castellano, no sabían cuál de las dos palabras utilizar, si medio o ambiente, ¿verdad? Entonces decidieron utilizar las dos palabras por separado. Entonces eso fue alrededor de los años 70. Pero sí, ahora, hoy en día nosotros buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, que es el diccionario cuando tenemos alguna duda, nosotros como colegas, abogados, si es que hay algún abogado presente, nos lo puede confirmar. El término medio ambiente, al final, se considera como sinónimo. Porque si ustedes lo buscan en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra medio y la palabra ambiente, hay muchas similitudes en sus conceptos. Y cuando ustedes buscan en el diccionario de la Real Academia Española, ya junto, medio ambiente, junto, ¿verdad? Aparece ya definido. Entonces es bien interesante cómo unos conceptos tan sencillos nos pueden complicar la vida a veces en la interpretación, ¿verdad? Para empezar, nuestra Constitución Política en el artículo 97 señala medio ambiente, ¿verdad? Y ese artículo en específico regula lo que es el principio de desarrollo sostenible. El principio de desarrollo sostenible nos invita a nosotros a fomentar el crecimiento económico, fomentando también el desarrollo económico social, pero también a su vez protegiendo el medio ambiente, ¿verdad? A veces se nos olvida o le decimos a la mayoría de las personas que el derecho ambiental lo único que busca es proteger el ambiente. No necesariamente. El derecho ambiental busca promover también la economía, ¿verdad? Busca promover también el desarrollo social y también busca prevenir la contaminación del medio ambiente. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Este es un triángulo, ¿verdad? En la cúspide está la economía, a un costado está el ambiente y en el otro costado está la parte social. Sin ninguno de esos elementos aisladamente no se puede considerar que existe desarrollo sostenible. Entonces tenemos que considerar esos tres elementos como un todo para realmente considerar lo que es desarrollo sostenible. Entonces, ¿por qué hablamos del principal tema del día de hoy de derecho ambiental sin conceptos estancos? ¿Qué significa estanco? ¿Verdad?
Estanco es algo que está escrito en piedra. Es decir, nosotros vamos a decir, derecho ambiental es 2 puntos. Y realmente nosotros no vamos a tener una definición concreta, ¿verdad? De qué es lo que es el derecho ambiental. ¿Por qué? Porque el derecho ambiental evoluciona tan rápido en base a los principios del derecho internacional ambiental, entre ellos el principio precautorio, ¿verdad? Que hace que la norma tradicional en Guatemala sea muy lenta, ¿verdad? Entonces el derecho ambiental lo que hace es obligarnos a concebir conceptos modernos, ¿verdad? Entonces yo les digo siempre a mis alumnos, ya sea de derecho o en algún caso también he tenido oportunidad de darles también cátedras a algunos colegas ingenieros. Y les digo, bueno, el derecho ambiental no está escrito en piedra, ¿verdad? Eso es lo que significa sin conceptos estancos. Lo que busca el derecho ambiental es hacer aproximaciones, ¿verdad? Es decir, en base a los principios del derecho internacional, fomentar las aproximaciones, pero nunca va a tener conceptos escritos en piedra, ¿verdad? Entonces podemos decir nosotros que cualquier concepto de derecho ambiental lo que tendría que tener son ciertos elementos que son importantísimos para poderlos definir. Entre ellos, por ejemplo, la finalidad teleológica, ¿verdad? La finalidad teleológica lo que nos invita a nosotros es a la finalidad. ¿Qué finalidad tiene el derecho ambiental? ¿Verdad? ¿A qué se obliga el derecho ambiental? Todos los conceptos tienen que tener una finalidad. Y en este caso concreto, la finalidad del derecho ambiental es la sostenibilidad, ¿verdad? Lo que hablamos con la pirámide, la famosa pirámide de la sostenibilidad. El desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Entonces, podemos recitar la palabra, es el conjunto de normas jurídicas, principios que buscan regular las relaciones entre el ser humano y la naturaleza con la finalidad de llegar a la sostenibilidad económica, social y que prevenga la contaminación del medio ambiente. Ese pudiera ser un concepto de derecho ambiental muy bueno, pero porque estamos utilizando todos los elementos. Pero a veces citamos a algunos tratadistas muy buenos, mexicanos o colombianos o de algún otro país extranjero, y se les olvida que tienen que haber algunos elementos fundamentales en los conceptos que tienen que estar incorporados dentro del concepto de derecho ambiental para que realmente comprendamos qué es el derecho ambiental. Porque a veces hay algunos tratadistas, sin decir nombres, que dicen que es un conjunto de normas jurídicas que busca regular las relaciones entre la naturaleza y el hombre, pero no habla de principios. Por ejemplo, hay otros tratadistas que buscan únicamente definir como la situación problemática que viene a resolverse mediante la imposición de una sanción o de una norma en específico. Y también no está del todo bien. ¿Por qué? Porque no habla de principios, no habla de finalidad teleológica, es decir, no habla de un montón de situaciones que a veces se nos escapan. Pero hay un tratadista muy bueno, que es brasileño, que a mí me encanta, ¿verdad? Es básicamente el mismo concepto que yo les estoy dando, que es el conjunto de normas y principios que busca regular las relaciones entre la naturaleza y el ser humano, ¿verdad? Con la finalidad de tener y garantizar nuestras necesidades sin comprometer las necesidades de futuras generaciones, ¿verdad? Ese concepto para mí, al día de hoy, es el concepto más apegado a lo que en la realidad nosotros como abogados tenemos que potencializar. ¿Por qué? Porque el derecho ambiental no se pelea con el desarrollo, ¿verdad? Por el contrario, el derecho ambiental motiva, es un eje innovador que le permite al desarrollo ir estableciendo todo el conjunto de principios, de infraestructura, de desarrollo propio para poder hacer de una Guatemala mejor, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de conceptos en el derecho ambiental, siempre quédense con eso, no están escritos en piedra. Y si estuvieran escritos en piedra, pues como el agua, ¿verdad? La constancia del agua hace que la piedra se desgaste en un río, ¿verdad? Entonces, el
ejemplo del agua y la piedra del río es la mejor forma de poderles explicar a ustedes esa parte de por qué el derecho ambiental no tiene conceptos escritos en piedra. Es bien importante que nosotros nos quedemos con eso. Hay otro tema bien interesante que siempre les digo yo cuando hablamos de conceptos básicos y conceptos que no son estancos, ¿verdad? En el derecho ambiental. Y hablamos mucho de lo que es el antropocentrismo, ¿verdad? Y el ecocentrismo. ¿Habrá alguien en este foro que me pueda decir cuál es la diferencia entre antropocentrismo y ecocentrismo? Tal vez antropocentrismo, centrar todo en el ser humano y el segundo, centrar todo en el ecosistema y en el ambiente. Perfecto, Alejandra, muy bien, Alejandra, excelente. Alejandra, ¿usted es estudiante también de ingeniería? ¿O ya es profesional? Sí, soy estudiante de ingeniería ambiental y también trabajo. Ah, excelente. Muy bien, Alejandra. Pues, como muy bien dice Alejandra, el antropocentrismo es situar al ser humano dentro del centro del universo, ¿verdad? Y el ecocentrismo es situar a la naturaleza dentro del centro del universo. ¿Y ustedes creen que ese debate del antropocentrismo versus el ecocentrismo es algo moderno? Pues no. Imagínense, desde Tales de Mileto, que fue un griego famosísimo, creo que todo el mundo se recuerda de las clases de filosofía, hace muchos años para algunos y para otros pocos en cuanto a la filosofía general, ¿verdad? Cuando hablábamos de Tales de Mileto era el defensor de la naturaleza. Entonces él decía que se le tenía que dar la importancia de vida a la naturaleza dentro en su entorno con el individuo. Y por otro lado estaba Aristóteles. Aristóteles era otro filósofo totalmente antropocentrista. Se podría decir que él es el padre del antropocentrismo de la filosofía, ¿verdad? Del derecho ambiental. Entonces imagínense si desde los griegos tenemos nosotros este debate, hoy en día que ya estamos en el año 2023, pues seguimos con ese debate, ¿no? ¿Será que le damos la importancia adecuada a la naturaleza o no? ¿Será que realmente nosotros consideramos como algo oportuno dejar únicamente al ser humano en el centro del cosmos o situar a la naturaleza y ser un poco más equitativos y decir, bueno, la misma resiliencia me hace a mí ser una mejor persona y decir, no, tengo que darle el valor a la naturaleza que le corresponde porque si no, no va a haber nada para mis hijos, para mis nietos, bisnietos, etcétera, ¿verdad? Ese debate viene desde Grecia hasta nuestro tiempo. En la mitad podemos decir que estaba también Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino, que es el padre de los conceptos tradicionales de justicia. Por ejemplo, Santo Tomás decía que la justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada quien lo que le corresponde según su naturaleza, ¿verdad? O sea, son temas bien interesantes. ¿Por qué? Porque Santo Tomás de Aquino es también antropocentrista. Pero por otro lado, se regresa, si estábamos viendo nosotros desde el punto de vista religioso, a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís era el defensor de todas las criaturas, habidas vivientes. A tal punto que Papa Francisco se denomina y escoge el nombre Francisco por San Francisco de Asís. Y de hecho, la encíclica Laudato Si, ¿verdad? Que es nuestra casa común, es la primera encíclica papal que tiene que ver con temas ambientales. Entonces, imagínense cómo el entorno ambiental ya no es solo político, ya no es académico, ya no es de abogados, de ingenieros, de arquitectos, de odontólogos, de cualquier profesión. Es de todos. ¿Por qué? Porque al final tenemos que cuidar nuestra casa común, ¿verdad? Entonces, es un tema muy interesante esa parte de poder entablar el derecho ambiental como algo que nos permite a nosotros abrir la mente, ¿verdad? Yo siempre cuando entro a clases con mis alumnos les digo
prepárense para cambiarse el chip del derecho civil tradicional y subirse a un Ferrari que es el derecho ambiental. Es totalmente diferente, ¿verdad? Totalmente diferente a los conceptos tradicionales que nosotros tenemos hoy en día. Ya hablamos entonces de esos conceptos de antropocentrismo y ecocentrismo que son tan vitales también a veces importar y verificarlo. Por aquí también Sami nos dice, antro se centra en el ser humano, eco se centra en los recursos naturales. Ahí es otra pregunta bien importante. Cuando hablamos de agua, yo que soy amante del agua, yo le creo firmemente que en algún momento nosotros vamos a tener que valorar el agua, ¿verdad? Porque cada vez es más escasa. ¿Quién considera, porque acá hablamos de recursos naturales, quién considera que el agua es un recurso natural? Y si es un recurso natural, ¿qué tipo de recurso natural es? Vamos a regresar a primaria, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tipo de recurso natural es? ¿Renovable o no renovable? A ver, hablo al foro, a ver qué nos dicen. Siéntense tranquilos en cualquiera levantar la mano o hablar a viva voz en el micrófono. No tengan pena, ya me estacioné, no se preocupen. Lo que pasa es que había un tráfico terrible, entonces mejor me estacioné aquí cerca de un lugar para poder tener la capacitación. Pero a ver, sin temor, ¿quién nos puede decir? Dice Sami, es un recurso biótico. Dice Jocelyn, renovable. A ver, ¿qué pasa si yo les vengo y les digo que ambos tienen razón, pero que hoy en día la tendencia es diferente? Ahora, el agua, ¿verdad? También aquí Ruth nos dice renovable. Alejandra Escalante dice no renovable. Dice. Esto es importante. Vamos a ver qué dicen. Vamos a revisar a todos. Sami dice es un recurso biótico. Jocelyn dice que es renovable. Ruth dice que es renovable. Alejandra dice que es no renovable con el uso que le damos. María dice es no renovable. Dice lo que sí es que, Jocelyn dice lo que sí es que es un recurso finito. Bueno, ¿qué pasa si yo vengo y les digo que todos estamos mal? ¿Por qué? Porque ya no es ni un recurso, ni un bien de dominio público, ni un sujeto de derecho. Y va a depender un poco de cómo lo veamos, ¿verdad? Pero internacionalmente el agua se concibe ya no como un recurso, sino como un derecho humano. Imagínense el alcance que tenemos. Para poner un ejemplo, el primer derecho humano, es decir, de primera generación, es el derecho a la propiedad, ¿verdad? Ese es un derecho humano de primera generación. Y el derecho al agua es un derecho humano de tercera generación, ¿verdad? Ambos son derechos humanos, ambos coexisten, ¿verdad? Pero qué interesante esa parte de que también vayamos como rompiendo un poco ese paradigma de decir, bueno, ahora el agua ya no se puede considerar un recurso, sino un derecho, ¿verdad? Bien interesante porque nuestra constitución política lo define como un bien de dominio público, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con aquellas aguas que son utilizadas por terceros previas a la Constitución? Es decir, yo tengo un derecho preexistente anterior a la Constitución porque tengo un pozo que lo hice en 1879, ¿verdad? Pues obviamente hay un derecho preexistente. Y ese tipo de cosas son las que la ley tiene que resolver, porque imagínense qué conflicto es que venga una persona y diga, no, si es mío, porque yo lo hice hace muchos años y es un derecho preexistente que yo tengo, y que venga toda una comunidad y nos diga, no, eso no es de usted, eso es de toda la comunidad, ¿verdad? ¿Qué conflicto? Imagínense que se va a dar. Entonces yo creo que una ley que regule ese tipo de situaciones es un tema que puede de alguna forma solventarlo, ¿verdad? Por acá vamos a revisar un comentario, dice, eso está bien, Sammy dice, para los abogados puede ser un derecho, pero para los ambientalistas es un recurso. Pero imagínense, si lo vemos como un recurso, se vuelve finito, ¿verdad? Si lo vemos como un derecho humano, es algo que es indispensable para vivir, ¿verdad? Entonces, el recurso se agota y se explota, ¿verdad? Pero el derecho humano es algo independiente que nosotros podemos tener. Dice Felipe Cordón, dice, todos los recursos que se encuentran en subsuelo son propiedad del Estado. Es correcto, ¿verdad?
El Estado es el dueño de esos recursos y de esos bienes de dominio público. Ahora, el estándar internacional, si nos referimos única y exclusivamente en cuanto al agua, ¿verdad?, es un derecho humano. Y el derecho humano va más allá, va más aquello de decir, bueno, lo voy a aprovechar porque todo el mundo lo tiene que aprovechar, o lo voy a aprovechar de una manera sostenible, ¿verdad? Porque al final es como un híbrido, porque nosotros tenemos que respetar nuestra Constitución. Si nuestra Constitución dice que es un bien de dominio público, ¿verdad?, bien de dominio público, así lo define nuestra Constitución, pues tenemos que nosotros ir adoptando también esa parte. Por aquí Celeste también nos dice, también podemos hablar de la calidad del agua. Es totalmente cierto. ¿De qué nos sirve tener un recurso, si nos quedamos con el tema de que es un recurso, que está contaminado en un 75%? ¿Verdad? Por aquí Felipe nos dice, es una obligación de la municipalidad abastecer de agua purificada a los habitantes. Es correcto. Ese es un tema bien interesante. A ver, esa es una pregunta para todos los ingenieros. ¿De quién es obligación el cuidado del medio ambiente? ¿Del Estado, de las municipalidades o de las empresas? Pues es una pregunta, es una tricky question. Ahí está. Muy bien, excelente. Por ahí, muy bien, nos contesta Jocelyn y Sammy. El Estado, las municipalidades y todos los habitantes de la República, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de todos los habitantes de la República, son todos. Ahí entran las empresas, ahí entran ustedes y yo, entran sus tíos, abuelos, hijos, nietos, todos, ¿verdad? Entonces es un tema que es holístico, es un tema que al final nos compete a todos. Entonces no le podemos echar la culpa al Estado, no le podemos echar la culpa a la comunidad, no le podemos echar la culpa a nosotros. Al final es una responsabilidad difusa. ¿Qué significa cuando hablamos de responsabilidad difusa? Que la responsabilidad es de todos, ¿verdad? Al final, del Estado, de las MUNIS y de todos los habitantes de la República. Así que excelente, chicos. Bueno, pues yo quisiera tener más tiempo, pero definitivamente estos cursos son muy buenos y nos permiten a nosotros ir abarcando ciertos aspectos muy básicos, ¿verdad? Porque esto es lo que nosotros vemos. Imagínense, en un semestre en la Universidad Rafael Landívar o en una maestría a nivel internacional. Entonces, hay cosas que obviamente no nos va a dar tiempo de resolver, pero quiero aprovechar estos últimos minutitos para algunas preguntas. Lo más importante de una capacitación a veces son las preguntas. Entonces, quisiera pues abrir micrófono para ver quién tiene alguna interrogante o alguna pregunta y con mucho gusto la respondemos. Por aquí dice, ¿qué ley de Guatemala prohíbe la tala de árboles a la ribera de las cuencas y subcuencas? Buena pregunta. Está la Constitución Política de la República de Guatemala, pero todavía no tenemos una ley específica que regule el uso sostenible del agua. Es decir, desde el año 86 en adelante, nosotros tenemos la obligación de reforestar las riberas y las cuencas y subcuencas por mandato constitucional, ¿verdad? Pero no hay una ley específica al día de hoy. Imagínense cuántos años después, ¿verdad? Y no la tenemos. Así que muy buena pregunta. Yo creo que el Congreso tiene una muy buena responsabilidad ahí en no legislar al respecto, ¿verdad? Muy bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Dice Código de Salud. Bueno, el Código de Salud lo regula de una forma muy ambigua, la Constitución, ¿verdad? La Constitución es el marco general aplicable en ese caso concreto. Lo ideal sería que esté dentro de una ley específica, porque no es que tengamos nosotros una ley específica que lo regule al 100%, ¿verdad? Entonces, la ley forestal también regula ciertos aspectos, pero no lo regula al 100%. Yo creo que la ley que lo debería regular sería una ley específica que regule el uso sostenible del agua, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, en el chat ya no tenemos más preguntas. A viva voz, ¿habrá alguien que tenga alguna duda adicional?
Veamos. Dice, ¿cómo va la ley de aguas? Excelente. Bueno, la ley de aguas es un tema que se ha venido discutiendo durante los últimos 45 años. Han trasladado al Congreso alrededor de unas 12 iniciativas de ley y ninguna iniciativa de ley ha logrado todo el proceso legislativo para convertirse en una ley ordinaria. El último esfuerzo se hizo en el gobierno de Jimmy Morales hace algunos años y me llamó mucho la atención porque yo tengo un libro escrito justamente sobre ese tema que lo escribí en el año 2013 en el Instituto de Justicia Constitucional de Guatemala, adscrito a la Corte de Constitucionalidad. Y ahí hago un análisis yo de qué es lo que se debería de contemplar en la legislación, entre ellos el aspecto, ¿verdad?, de cómo poder nosotros resguardar los derechos preexistentes del uso. Aquí me están pidiendo el nombre del libro. El libro se llama Opus Magna Constitucional. Opus Magna Constitucional, tomo 8. Ahí lo pueden buscar. Si no, pueden escribirme ahí en el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Tienen mis datos de correo electrónico y de teléfono por cualquier duda o por cualquier tema también académico y de consultoría que ustedes requieran. Con mucho gusto lo pueden escribirme o pueden llamarme y con muchísimo gusto lo podemos revisar. Luego dice, ¿existe alguna ley o reglamento en Guatemala que regule la calidad de aire? Muy buena pregunta. Tenemos regulado pero muy escuetamente en la Ley de Protección al Medio Ambiente ciertos temas de calidad de aire, ¿verdad? Tampoco hay una ley específica que regule la calidad de aire. Está segregada en varias disposiciones del ordenamiento jurídico. Luego tenemos otra pregunta, dice, ¿el medio ambiente comprende elementos audiovisuales? Según el artículo 13, ¿a qué se refiere? Perfecto, esa es una pregunta muy interesante. No sé quién ha pasado ahorita por los próceres, pero miren esa cantidad de basura electoral, así la denomino yo, basura electoral. Es ridícula la cantidad de partidos políticos que tenemos en Guatemala. Tenemos 30 partidos políticos. Y el estrés que genera y la contaminación audiovisual que genera pasar por los próceres es inaudita. Eso está prohibido por la ley electoral de partidos políticos y nadie hace nada al respecto. Otro aspecto que está regulado muy escuetamente es la protección del paisaje. En otros países existen leyes especiales que protegen el paisaje. En Guatemala no lo tenemos regulado tan abiertamente. Existe un artículo que lo regula la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Es otro tema que se debería de empezar a desarrollar. Dice Jocelyn, necesitamos una ley que regule los parámetros de emisión de gases. Dice Celeste, con respecto a desechos sólidos, ¿hay alguna iniciativa de ley sobre desechos especiales o de cumplimiento para las industrias? Es interesante. Recuérdense que ya hay un reglamento de desechos sólidos hospitalarios. Ojo con eso. Pero no muchas personas saben, pero sí existe un reglamento de desechos sólidos hospitalarios y no comunes, ¿verdad? Y hay bastantes de alguna manera esfuerzos para que se desarrolle de una manera correcta. Por otro lado, también ya está la ley específica para disposición final de desechos. Ojo, porque ahorita, si hay algún colega, hay un plazo de vigencia que está por vencer para los planes de gestión de desechos, ¿verdad? Ojo con eso también. Muy bien, chicos, pues creo que eso sería de mi parte todo el día de hoy. Espero que les haya gustado la capacitación. La verdad que lo traté de hacer con los medios que tenía. Me hubiera encantado estar en la oficina, pero hay un tráfico terrible donde yo estoy y pues me estacioné y al final creo que lo importante es transmitirles ese conocimiento. Ya saben que estamos para servirles con muchísimo gusto y aprecio. Les saludo con un gran fuerte abrazo. Así que sin más, pues muchísimas gracias.
Vamos a dejar al Centro Guatemalteco de Función Limpia para que haga el cierre de la capacitación. Muchísimas gracias, licenciado, por su participación y por compartirnos nuevamente sus conocimientos. Esperamos que la información impartida el día de hoy sea de mucha utilidad para ustedes. Y bueno, próximamente, más adelante vamos a tener lo que es un eco-webinar nuevamente sobre derecho ambiental, solo que enfocado a la sostenibilidad, ya que el licenciado nos dio una serie de temas. Ya con el siguiente, pues vamos finalizando ese listado. Así que desde ya los invitamos para estar pendientes de nuestras redes sociales y poder estar nuevamente acá compartiendo con el licenciado Edgar. La información del licenciado la estaré adjuntando al correo donde voy a estar enviando lo que es la grabación del eco-webinar, ¿sí? Para que ustedes puedan tener tanto su correo como su número telefónico. Ok, perfecto. Entonces, sin más, les deseo un excelente día, éxitos en sus labores y los esperamos en la próxima actividad. Asimismo, les reitero la invitación a nuestro evento. Espero que puedan asistir. Y muchísimas gracias por su asistencia. Que tengan un buen día.